Bueno, y precisamente para hablar sobre transportes alternativos, esta mañana aquí en el estudio nos acompaña Agustín Martínez Monterrubio. Fíjese que él es presidente de la Asociación Civil Bicitecas y nos da de verdad mucho gusto recibirlo aquí en 21 Noticias. Muchas gracias, Agustín, muy buenos días. Buenos días, Bienvenido. Gracias por la invitación, Alejandro Enrique. Buenos días. Nos encanta platicar, por supuesto, de otras alternativas de movilidad para la Ciudad de México. Agustín, yo sé que tú vienes a promover, por supuesto, el uso de la bicicleta, pero también no hay que dejar de lado, pues, que la Ciudad de México es una ciudad compleja también para circular en bicicleta, porque nos falta todavía educación cívica, educación, por supuesto, vial, de automovilistas, peatones y también, por supuesto, los que andan en bicicleta. Claro, el tema del transporte es complejo, nos involucra a todos los que vivimos en las ciudades. Y lo que nosotros promovemos es transporte sustentable. No solo es la bicicleta, sino es una visión de mover a las personas y no a los coches. Un dato interesante para poder visualizar cómo nos movemos es que solo del 25 al 30% de los viajes se hacen en coche. Todo lo demás es caminando, en transporte público y en bicicleta. En realidad es menor, entonces, ¿no? Somos muchos más los que nos movemos en transportes alternativos al carro. Colectivos, alternativos al carro. Y pensábamos que hay que desarrollar mucho más, integrar un transporte donde caminar, andar en bicicleta sea seguro, sea eficiente y sea una alternativa para que las personas dejen su coche. Oye, Agustín, y de este porcentaje que nos mencionan, ¿cuántos se mueven en bicicleta? Según la encuesta Origen-Destino, es aproximadamente un 2.5% de los viajes que se hacen en la Ciudad de México. Todavía es muy poco. En Ámsterdam son aproximadamente 40%. Sí. Hay una gran actividad. En América Latina también hay unas ciudades con mucha movilidad ciclista. En Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y lo que queremos es impulsar, desde hace 20 años tenemos este trabajo de hacer, promover la idea y de impulsar la movilidad sustentable, ¿no? Hay muchas formas de hacerlas. Yo vengo en una bicicleta ahora plegable. Que así llegaste aquí. Así llegué. Pese al frío, porque así lo dijimos. Pese al frío, que es integrar, hacer un viaje multimodal donde puedas llegar a un medio masivo y meterte al transporte y llegar a otro punto y de ahí moverte. Hay muchas formas, no solo es la única. Y pues es para todos, ¿no? Ahora en esta crisis que estamos viviendo, que bueno, nosotros nos parece que es una gran oportunidad para poder ver, reflexionar sobre cómo nos estamos moviendo y qué podemos hacer para prescindir un poco de esta dependencia que tenemos al auto, ¿no? Precisamente allá quiero llegar, Agustín. Ustedes han notado, tienen manera de medir si durante estos días de desabasto nos hemos movido más en bicicleta y bueno, y si no, también hablar de los por qué no lo hacemos. Lo platicábamos antes de iniciar esta entrevista, temas, por ejemplo, de inseguridad, a veces de falta de conocimiento de la cultura de la movilidad ciclista. Claro, hemos visto un incremento visualmente, o sea, no sabemos los conteos y pensamos que pues, podría ser mucho más si las condiciones fueran más seguras. Estamos lanzando una idea de que haya en esta etapa ciclovías temporales, que por zonas las personas puedan tener un carril confinado para que pudieran andar en bicicleta. Y posteriormente también queremos lanzar la idea de el viernes sin coche. Un poco estamos viendo como el Día Mundial sin Auto. Como el Día Mundial sin Auto, pero el último viernes de cada mes, ¿por qué no? Hacer estas ciclovías temporales y hacer que las personas salgan en una intención totalmente como de curar esta adicción a la movilidad en coche. Poco a poco es un viernes que no van los niños a la escuela, que es quincena, que uno puede vivir la ciudad de otra inclusivo, forma. ¿no? Porque entonces así podemos ya incluir a los niños, a las amas de casa que pues tengan el tiempo y así por supuesto empezar a sembrar esta semillita para el uso de la bicicleta, para estas generaciones futuras, porque de verdad, ahora podemos todavía andar en automóvil aquí en la Ciudad de México, pero en unos cuantos años pues a ver complicando. Sí, la tasa de motorización en la Ciudad de México es el doble de la natalidad, es decir, nos nacen 2 coches por niño.
Esto es imposible, no podemos todos movernos o querer movernos en un coche particular porque no cabemos. No hay espacio, las calles no son suficientes y no lo van a hacer. La solución no es el coche. Agustín, Sí. precisamente ustedes en Bicitecas proponen alternativas, pues invítanos a que los conozcamos. Sé que, bueno, pues todos los colectivos ciclistas promueven la campaña Yo Te Cuido para ir acompañados. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues invítanos a conocer más de lo que ustedes hacen. Exactamente, ahorita tenemos todos los compañeros de los colectivos ciclistas, estamos lanzando una idea que es Yo Te Cuido y es acompañar a las personas que no se atreven a moverse en bicicleta, a ser acompañadas y tener pues alguien que sabe, que te diga cómo y que te sientas más seguro. Y bueno, tenemos programas como comentábamos también a partir de esta situación de mamás que se mueven en bicicleta compartiendo su experiencia con otras madres para ver cómo es 3 de febrero tendrán cursos sobre este tema. este 3 de febrero y que sigan nuestras redes, a todos los grupos ciclistas tienen opciones. Este fin de semana también en varios puntos de la ciudad habrá clases de cómo andar en bicicleta. Y bueno, tenemos el manual de ciclista urbano, tenemos los paseos ciclistas que tenemos desde los miércoles Maravilloso. desde hace 20 años. Pero hoy en toda la ciudad, cada día hay paseos de distintos colectivos y son unas pequeñas escuelas donde te das cuenta que las distancias no son tan largas, Así es. que no es tan difícil el territorio Bueno. y que hay que atreverse y que hay que realmente reflexionar sobre cómo nos movemos porque nos estamos enfermando, no estamos siendo productivos, tiene consecuencias muy negativas. Bueno, pues Esto va a servir, Agustín por supuesto. Martínez Monterrubio, presidente de Bicitecas, muchísimas gracias por la conversación en esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.